Muy bien. Pues el día de hoy voy a explicar acerca de una pequeña tarea que tuvimos en clase para que podamos ver cómo se resolvían estos problemas. Y dado que esta tarea depende mucho del número de cuenta de cada alumno, o sea, esta tarea está personalizada, voy a explicar un algoritmo, pero luego me preguntan, oye, pero ¿cómo revisas todo eso? Pues si cada uno tiene respuestas diferentes y puede que todas sean válidas, pues con las revisas. Voy a explicar cómo hacer un algoritmo para esto en Excel. ¿Sale? Algo sencillo. Pero bueno, lo primero que, bueno, pasando las instrucciones, ajá, lo primero que nos preguntan es que debemos demostrar que para un proceso adiabático se cumple que el trabajo se puede expresar con estas dos ecuaciones. Ujú. Vamos a hacerlo. En realidad es un proceso sencillo. Vamos a comenzar. Este proceso es más fácil comenzando por esta ecuación, la segunda ecuación, y a partir de esta vamos a obtener la primera, ¿ok? Recordemos cuáles son las reglas, que es un proceso adiabático y estamos trabajando con gases ideales, ¿ok? La característica del proceso adiabático es que no intercambia calor. Ahora, quiero hacer una anotación. Este método que vamos a utilizar, o este caminito que vamos a hacer para obtener estas ecuaciones, lo aplica de la misma forma para un proceso politrópico, porque las identidades politrópicas y las identidades adiabáticas son muy parecidas. Lo único que las distingue es que a veces usamos el índice politrópico y a veces usamos el índice adiabático. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, lo primero que voy a hacer es apoyarme en una de las identidades adiabáticas que dice que la presión, cambiar el color, que la presión multiplicada por el volumen elevado a la potencia gamma, que es potencia, es igual a una constante K. Pero aquí quisiera detenerme un segundo y tratar de analizar qué quiere decir esto. Bueno, que si en algún proceso yo quiero saber, yo puedo establecer esta relación, esta constante, esta relación entre presión, volumen y el índice adiabático se va a mantener, no importa si es el primer estado del proceso, el último estado del proceso o cualquier estado intermedio dentro de ese proceso. Ajá. Entonces, siempre y cuando sean estados de equilibrio y que sea un gas ideal, pues entonces se van a cumplir estas condiciones. Entonces, podríamos decir lo mismo que es esta condición para la presión inicial y el volumen inicial, o que sea para la presión final y el volumen final, ajá, o cualquier presión, cualquier estado intermedio que sea un estado de equilibrio y que sea dentro del proceso adiabático. ¿Por qué esta relación es bien importante? Bueno, porque nosotros vamos a partir de la definición de trabajo. Trabajo fluido, o trabajo desde esta perspectiva que lo llevamos manejando, es la integral de la presión por el diferencial de volumen. El problema de esta integral es que yo no lo podría resolver si no conozco la función que expresa la presión. La presión es una variable de estado, está cambiando y tiene que cambiar de cierta manera. Entonces, si yo no la conozco, pues no podría definirla, pero sí puedo utilizar esta primera definición. De ahí yo puedo despejar la constante K y más bien puedo despejar la presión en términos de la constante K y del volumen, ajá, y entonces me quedaría que sería la integral de la constante K multiplicado por el volumen elevado a la potencia menos gamma, ajá, y todo por el diferencial de volumen. Y aquí yo puedo hacer una observación. Ah, K es una constante. Sí, el estado de presión y volumen están cambiando, pero la relación entre estos dos con el índice adiabático es constante. Entonces de ahí puedo sacarlo de la integral, voy a quedar K, y solo tendría que integrar entre un estado inicial, una presión uno y un estado final, una presión 2. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Ah, pues muy fácil. ¿Qué me dice me va a quedar la integral vamos a poner límites de integración. Ay, lo estoy poniendo en otro lado. Vamos a hacer la integral desde el estado 1 hasta el estado 2, ajá, ¿de quién? Del volumen elevado a la potencia menos gamma por el diferencial de volumen. Ahora, pues hago esta integral. ¿Qué nos dicen las reglas de integración? Pues es muy fácil. Le sumas 1 a la potencia y divides todo entre 1 más la potencia, ¿no? Entonces, se quedaría acá entre 1 menos gamma, ajá, la potencia sigue siendo negativa, nada más le sumé 1,
Ajá, y esto multiplicado por el volumen elevado a la potencia 1 menos gamma. ¿Pero qué volumen sería? Pues el volumen 2, el volumen final, menos el volumen 1, que sería el volumen inicial, a la potencia 1 menos gamma. ¿Ok? Esta ecuación ya la teníamos, ya es una ecuación conocida. Ahora, ¿cómo voy a arreglarla para que me dé las ecuaciones de arriba? Muy fácil. El arreglo consiste en interpretar K. Lo primero que voy a hacer es multiplicar, aplicar la regla distributiva de K, o sea, voy a decir el trabajo es igual, voy a aplicar la regla distributiva al interior del paréntesis. Entonces me va a quedar K, que multiplica el volumen 2 elevado a la potencia 1 menos gamma, ¿sí? Menos K, que multiplica el volumen 1 elevado a la potencia 1 menos gamma, ¿ok? Y todo esto está siendo dividido entre 1 menos gamma. Recordemos que gamma es el índice adiabático, ¿sale? Ahora, ¿cuánto vale K? Aquí esta es la parte interesante del problema. Pues K puede valer, me da un poco lo mismo que yo lo exprese con estos dos, ajá, o yo lo puedo expresar si quisiera K con este. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser la presión final, el volumen final, o puede ser con la presión inicial y volumen final, y volumen inicial, perdón. Entonces, K es una constante. Puede ser cualquiera de ellos. Eso es lo maravilloso de estas identidades adiabáticas. Entonces, puedo sustituir K para el volumen 2, pues puedo usar presión 2 y volumen 2, y para el volumen 1 puedo usar presión 1 y volumen 1, ¿no? Entonces, lo voy a hacer aquí continuo. Me queda la presión 1, no, perdón, la presión 2, porque estamos en el final, por el volumen 2, damos aquí espacio, ahí está, elevado a gamma, eso es lo que vale K, multiplicado por el volumen 2, elevado a la 1 menos gamma, ¿no? Y para el segundo término, pues que tendría la presión 1 por el volumen 1, ahí, no, pues el subíndice, 1 por el volumen 1 también, pero esta vez elevado es, aquí me faltó la potencia, esta está la potencia gamma. No quiero escribir la potencia, ahí está la potencia, ok, y este está elevado a la potencia 1 menos gamma. Y todo esto está dividido entre 1 menos el índice adiabático, menos gamma. Ok, y aquí lo único que me resta es aplicar las reglas de los exponentes. Si se fijan, yo tengo en estos dos términos la misma base, pero diferente exponente. Entonces, ¿qué me dice la regla de los exponentes? Suma los exponentes. Tendría que ser gamma más 1 menos gamma. Entonces, esta gamma se va a cancelar con esta gamma y nada más me queda el volumen a la 1. Y lo mismo va a pasar aquí. Ajá. Va a ser esta gama, va a cancelar esta gama y solo me va a quedar el volumen a la potencia 1. Entonces de ahí ya queda directo, nada más aplicando esa regla algebraica, me va a quedar que el trabajo debe de ser igual a la presión 2 por el volumen 2 menos la presión 1 por el volumen 1 entre 1 menos gamma. Esta ecuación es muy poderosa porque nos ayuda a trabajar procesos cuando yo conozco presión y volumen iniciales y finales, que sé que son adiabáticos. Y recordemos que la misma ecuación, la mismita ecuación podría utilizarse, este es para un proceso adiabático, pero podríamos tomar una muy similar, que sería igualita, vamos a decir así, pero en lugar de usar el índice adiabático, podemos usar el índice politrópico, R. Bueno, yo le pongo la R, a veces le ponen N en los textos. El índice politrópico que me relaciona las capacidades caloríficas medibles en el proceso contra las capacidades caloríficas que son propiedades, como a presión constante y volumen constante. Entonces son muy parecidas. De hecho, son casi, podríamos decir que son la misma. ¿Por qué? Porque en un proceso adiabático, el índice politrópico vale lo mismo que el índice adiabático. Por eso son la misma. Ok, entonces que quede claro que podemos hacer eso, podemos usarla.
Ok, para cualquier proceso politrópico podemos usarla nada más cambiando gamma por R. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si yo la quiero en términos de la temperatura? Ah, muy fácil. Recordemos que estamos trabajando con gases ideales. Entonces se debe de cumplir que la presión por el volumen sea igual a nRT, donde N es el número de moles, R es la constante de los gases ideales y pues, T es la temperatura. Si yo sustituyo esa información arriba, ¿qué me va a quedar? Me queda que el trabajo ay, debe de ser igual a, voy a usar corchetes, nRT del estado 2, porque es presión 2 y volumen 2, menos nRT del estado 1, estoy sustituyendo presión y volumen 1, esto entre 1 menos gamma. Recordemos que lo mismo se puede hacer para un proceso politrópico, nada más cambiando gamma por R. ¿Ok? N y R son constantes, entonces de ahí ya me queda la ecuación que me están pidiendo, ¿no? El trabajo debe de ser NR, por ser constantes en los dos términos podemos factorizarlo. Lo voy a poner todo en esto entre 1 menos gamma, sé que esto no cambia la fórmula, y nada más multiplicando por T2 menos T1. Si se fijan, no hay gran problema para obtener estas ecuaciones. Aquí están mis dos ecuaciones. Aquí está una de las que me piden, y aquí está, bueno, cualquiera de estas dos me la piden, ¿no? Y algo muy bueno de estas ecuaciones es que funcionan para cualquier proceso politrópico. Ahora, aquí me gustaría hacer una observación. Recordemos que para un proceso politrópico isotérmico, que es como raro que esté, ajá, pero bueno, para un proceso politrópico isotérmico, R, el índice politrópico, va a valer 1. Y entonces esta ecuación, esta última, se indetermina. Yo les recomiendo que cuando tengan procesos isotérmicos no utilicen esta ecuación, utilicen mejor la de trabajo isotérmico, porque los politrópicos isotérmicos dan mucha lata. ¿Sale? Entonces, en ese caso, usen mejor la de la ecuación isotérmica. Pero bueno, ahí está nuestro primer problema. Luego viene el segundo problema. Dice, en un proceso politrópico se suministran y nos dan una cantidad de joules de calor. A X moles de nitrógeno gaseoso que se comporta como un gas ideal diatómico de enlace flexible. Esto es bien importante. Cuando me dicen que un gas ideal diatómico de enlace flexible, me están hablando de cómo va a ser cómo va a ser los grados de libertad del gas.